Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Qué rico verlos a todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación de venir esta noche. Amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a ir a la palabra para continuar entonces hoy con nuestro tema que hemos venido tratando. Señor, te damos infinitas gracias por la bendición tan poderosa que es poder estar en este lugar, Señor. Padre Celestial, cada día creo que todos nos convencemos más de que estar aquí, Señor, es un milagro, porque tú nos das esa oportunidad. Te quiero orar, Señor, en esta noche a favor de todos los presentes, pidiéndote que seas tú glorificándote, Señor. Padre Celestial, sobre cada necesidad, sobre cada persona que vino, Señor, sobre cada corazón, sobre cada, Padre Celestial, dolor o angustia que se esté viviendo, pasando. Señor, no solo oramos por eso, sino también te damos gracias, Padre Celestial, porque yo sé que todos hemos visto tu mano milagrosa moverse en estos días, en estos tiempos que han sido tiempos, Señor, extraños, Padre Celestial, para muchos, pero también han sido tiempos que hemos visto, Señor, cumplida tu palabra, Padre Celestial. Las advertencias que nos has venido haciendo, Señor, con un propósito específico nos las haces. Y hoy, Señor, en este lugar te damos gracias. Indiscutiblemente, Señor, estamos aquí porque necesitamos alimentarnos de tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que en esta noche sea tu palabra la que habla en nuestras vidas. Quita de nosotros toda pesadez, quita de nosotros todo aquello que no te agrada. Cámbianos, Señor, haznos a tu imagen. Ayúdanos, Señor amado, a dejar aquello que no te gusta, el pecado, la maldad, Señor. Danos esa fuerza, Padre, para agradarte en todo tiempo y más en este momento, Señor. Padre Celestial, quiero aprovechar este momento para orar a favor de todos los hermanos que nos han pedido una oración específicamente por familiares enfermos, Señor del cielo. Yo te quiero pedir por esa persona que se encuentra en ese hospital, en esa UCI, Señor, especialmente pasando la prueba del COVID-19, Señor, en este tiempo que ha sido tan complicado este tema, Señor. Padre Celestial, oramos a favor de esos amigos, de esos hermanos, de esos conocidos, Señor, que están pasando por esta enfermedad. Señor, te pido, Dios, tengas misericordia. Oramos, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el único que puede sanar, quitar toda enfermedad, Señor. No solo oramos por esto, sino por todo aquel que está padeciendo una enfermedad en este tiempo, Señor, pidiéndote, por favor, sé tú sanando. Dios, y a nosotros que estamos aquí, guárdanos, Señor. Que coloques alrededor de nosotros, Padre, protección física y espiritual. Solo tú conoces, Dios, lo que, Padre Celestial, estamos viviendo o pasando. Y por eso confiamos en ti, de que tú, Señor, conoces nuestra vida. Gracias, Señor, porque no oramos a un Dios, Padre Celestial, que no es poderoso. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. Tus maravillas no se comparan. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Del refugio al encierro. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Hemos venido hablando, ya hoy completamos un mes. 4 miércoles el día de hoy, ¿no? 4 miércoles en los cuales hemos estado hablando de un tema titulado Del refugio al encierro. Del refugio al encierro. Y este tema ha sido bien interesante porque hemos estado hablando del rey David y de los momentos Mictam. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda cómo era? ¿Los momentos qué? Mictam. Los momentos Mictam indican los momentos del refugio al encierro que vivió el rey David. Y para esta noche vamos a entrar entonces a la cuarta parte, a la parte número 4 de esta serie que hemos venido tratando y hablando. El personaje, como le contaba, para tomar de ejemplo frente al del refugio al encierro, es David, quien estuvo en lugares de refugio que se le convirtieron prontamente en lugares de encierro. Y por esa razón estamos viendo a él, a este hombre, pero realmente en la Biblia hay muchos que le sucedió esta situación. Y él escribe en esos momentos del refugio al encierro salmos que hemos venido estudiando, canciones que hemos venido interpretando frente a esta circunstancia, donde enseña grandes lecciones, cosas que posiblemente uno no aprendería si no pasara por lugares del refugio al encierro. Y a esto se le tituló Momentos Mictam, a los salmos
que David escribió cuando se encontraba en un lugar refugiándose, pero prontamente se sentía encerrado. David escribe algunos salmos que están en el libro de los Salmos, y en el mensaje anterior, o bueno, hace 2 mensajes atrás, empezábamos a tocar uno de los salmos, Mictam, que es el Salmo 59, escrito en un momento donde David se encontraba refugiado en el palacio, en su casa, y luego se sintió encerrado. Entonces escribe Salmo 59, contándonos que aprende una gran lección allí. En la parte primera, para hacer un pequeño resumen, hablamos de la importancia de estos momentos, de pasar por esos momentos. Hablamos de que nos resaltan la providencia de Dios, las promesas de Dios y el crecimiento personal en Dios. En el mensaje número 2 entramos a la primera lección que aprendió David en su momento Mictam, que fue la defensa del Señor. ¿Sí se acuerda? Que aprendimos esa, la defensa del Señor. Tocamos algunas cosas allí interesantes. Luego pasamos a la parte número 3, que fue hace 8 días, donde terminamos de aprender la defensa del Señor en los momentos Mictam. Y el día de hoy vamos entonces a continuar aprendiendo las lecciones que el Señor quiere que aprendamos en esos momentos Mictam, en esos momentos del refugio al encierro. Amén. Muy bien. Como usted notó en el mensaje anterior, acabábamos de Salmo. ¿Salmo qué? 59. Hoy vamos a iniciar uno nuevo. Un salmo nuevo que también fue escrito en un momento Mictam. Fue también escrito en un momento de refugio a encierro. Amén. Muy bien. Decíamos que era pertinente para nosotros hablar de este tema, porque en este tiempo, o desde el año pasado, nos enviaron a casa a refugiarnos de la pandemia, y pronto se nos convirtió el lugar de refugio en un lugar de encierro, donde aprendimos muchas cosas, donde Dios nos enseñó muchas cosas, pero también, no obstante, estamos pasando por una situación nacional difícil, una situación nacional donde nuestro país es un lugar de refugio, es un lugar hermoso. En Facebook a veces aparecen videos de un ruso alemán que está radicado aquí en Colombia, y cómo admira y ama este país, más de lo que usted y yo siendo colombianos lo amamos, y muestra cosas interesantes del país que yo ni siquiera sabía a veces, cosas que ni uno sabía personalmente. Pero cómo este lugar, siendo tan hermoso, se nos ha convertido en un lugar de encierro por toda la situación, por la crisis política, económica que estamos viviendo en este momento como nación. Es un tiempo para aprender lecciones como David también las aprendió. Amén. Quiero que por favor me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 21. Por favor, versículo 1. Le quiero contar que en este pasaje de primer libro de Samuel 21:1 se encuentra, escúcheme, el contexto de otro salmo que David escribió. Y yo lo voy a leer, es hasta el versículo 15. Vamos a leer estos 15 versículos rápidamente para que usted pueda hacerse una idea y pueda identificar ese momento cuando David se encontraba en un lugar de refugio, pero se le convirtió en un lugar de ¿qué? De encierro. Es importante para mí mostrarle el contexto de los pasajes para que usted entienda mucho más cuando lea el salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Otro momento de la vida de David donde pasa del refugio al encierro. Póngale cuidado. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición.
los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, ¿qué hizo? Aquí está. Y levantándose David aquel día, ¿qué hizo? Huyó delante de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de ¿dónde? De Gat. Aquí se encuentra el primer lugar donde David se fue a refugiar, pero se le convirtió en un encierro y entonces le tocó. El primer lugar es Nob. Nob, N-O-B. ¿Cómo se llama el primer lugar? Nob. Ahorita lo vamos a ver. Primer lugar, sigamos leyendo. Y los siervos de Aquis, entonces David se fue para donde sus enemigos, el rey de Filistea, Aquis. Le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió. David se hizo el loco, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué la habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y siguiente, 22:1. Yéndose luego David de allí, ¿qué hizo? Huyó. ¿A dónde? Dos lugares donde David no se pudo estar. Dos lugares, y quería leerles todos estos pasajes para que usted entendiera. Dos lugares donde David fue a refugiarse, pero prontamente le tocaba ¿qué? Irse. El lugar de refugio se le convertía en un lugar de encierro. El primero, Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech, quien le dio los panes. Le da los panes y David se va. ¿A dónde se va? Al rey de Filistea, su archienemigo. Llega a Filistea, lo capturan, se dan cuenta que es David, finge estar loco, lo sueltan y también se ¿qué? Huye. David se la pasa ¿qué? Huyendo. Y aquí hay dos lugares, mi querido amigo, donde David se le convierte en lugar de refugio en encierro. Nob, el primero, y el segundo, Gat. Gat, donde el rey de Filistea. Aquí estos dos lugares, David no soporta estar allí. Los lugares de refugio se convierten peligrosos, se convierten en encierro y se va. Y entonces escribe un salmo. ¿Sabe cuál? ¿Qué salmo escribe David aquí? No, ese ya lo vimos. Ese lo escribe en otra oportunidad. El Salmo 56. Vaya y busque el Salmo 56, por favor. Y ese es el Salmo que vamos a estar estudiando. ¿Amén o no amén? Porque era importante para mí colocarlo en contexto, para que usted entendiera el trasfondo, los sentimientos, las sensaciones que vivió David para escribir este salmo que a continuación vamos a leer. El Salmo 56 fue escrito específicamente cuando David huye de Aquis, rey de Filistea. Cuando huye, cuando el lugar de refugio se le convierte en un lugar de encierro. Y es aquí donde David escribe el conocido Salmo 56. Póngale cuidado y verá que tiene mucha lógica. Versículo 1, vamos a leer el Salmo 56. Dice así: ten misericordia de mí. Después de haber estado huyendo de dos lugares, lo primero que David le dice al Señor en su salmo es ¿qué? Ten misericordia de mí,
oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a quienes, a los pueblos. Versículo 8, muy pertinente. Mis huidas. ¿Mis qué? ¿Cuáles huidas? Las que había, todas las que ha tenido. Primer libro de Samuel. Huyó de donde Ahimelech, huyó de donde el rey de Filistea. Y aquí entonces David está mal y dice: Señor, mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces he huido, Señor? Tú sabes. ¿Sí me entiende ahora sí el salmo? Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué se la pasaba haciendo David? Chillando. ¿Últimamente ha llorado usted? Mire, este salmo es para usted. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sigue diciendo el texto. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme quién? El hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que queden. ¿Cierto que uno entiende mejor el salmo cuando lee el contexto? Claro, cuando uno sabe cuándo fue que fue escrito. Claro, con razón escribe estas palabras. Es que acaba de huir de dos lugares que se le convirtieron en encierro cuando él fue a buscar refugio. Y aquí, en este segundo salmo, encontramos la segunda lección. Escúcheme, la segunda lección que se aprende del refugio al encierro. La primera, que vimos hace 8 días, la defensa del Señor. La segunda, ¿cuál cree que es la segunda lección según ese salmo que uno aprende del refugio al encierro? Casi. ¿Sabe qué aprende usted y yo? La confianza en su palabra. ¿Cuál es la segunda lección? La confianza ¿en qué? En su palabra. Dígale al que está a su lado: confíe en la palabra de Dios. Confíe en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? La confianza en su palabra. ¿Por qué? Los salmos están escritos como canciones, y los estribillos de los salmos se encuentra el tema principal. Es donde se repite más el salmo. Si usted puede notar, hay un estribillo que se repite 2 veces en el salmo. Lo que se encuentra escrito en el versículo 4, 3 y 4, y lo que se encuentra nuevamente escrito en el versículo 10 y 11. Leamos 3 y 4 del Salmo 56 para que usted vea que son las mismas palabras. El día en que temo, ¿yo qué hago? Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora vayamos al versículo 10. En Dios alabaré su ¿qué? Otra vez. En Jehová su palabra alabaré. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Digamos que ese es el coro de la canción, lo que se repite varias veces. Y aquí está, mis queridos amigos, la segunda lección que David aprendió en un momento del refugio al encierro. Aquí está la segunda lección. Y la segunda lección, ¿cuál es? La confianza en su palabra. Porque hay algo que Dios quiere que usted y yo aprendamos: a confiar en lo que Él nos ha dicho. No, en serio. Usted dice amén, ¿listo? Dios quiere que usted aprenda a confiar en lo que Él le ha dicho.
¿Sabe por qué, mi hermano? Y yo le preguntaba al Señor cuando estaba haciendo este mensaje, ¿por qué? Y encontré algunas cosas interesantes que tocaron mi corazón y espero que también toque el suyo. Dios hoy, con esta palabra. Varias cosas para decir. La confianza en su palabra es el segundo principio. Es lo segundo que Dios quiere llevarnos a aprender en este momento de crisis, en este momento de pandemia. Cuando la casa, que era refugio, se nos convierte en encierro, Dios aquí quiere que usted aprenda a confiar en lo que Él le ha dicho. Escúcheme lo que yo le estoy diciendo, por favor. Póngale cuidado porque hay una gran diferencia en estas dos cosas. Una cosa es confiar en Dios y una cosa es confiar en su palabra. Lo que yo le estoy diciendo, David repite, alabaré su palabra. En Dios he confiado, alabaré su palabra. David estaba agarrado ¿de qué? De una palabra que Dios le había hablado. Y yo le quiero decir en esta noche que lo que Dios quiere que usted aprenda y lo que usted, mi hermano, mi amigo, lo va a hacer fuerte en momentos de crisis, va a ser una palabra que Dios le dé. No, en serio. Amén. Va a ser una palabra que Dios le dé. Porque también aquellos, y con mucho respeto lo digo, aquellos que son impíos, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, también dicen confiar en Dios. Una cosa es decir yo al aire confío en Dios y otra es voy a confiar en esa palabra que Dios me dio. Permítame explicar. Los momentos Mictam, donde se escriben estos salmos, ya le conté el contexto donde David compone este salmo. Son salmos escritos del refugio al encierro y estos salmos se caracterizan por una cosa, donde la intervención divina es lo único que salva, no hay nada más. Los momentos del refugio al encierro son momentos donde solo Dios va a poder meter la mano, no va a haber nadie más que lo pueda ayudar a usted. En este momento de crisis, donde no sabemos qué hacer, donde a veces no hay ni para el mercado, dígame si sí o no, en las únicas manos que podemos estar confiados y en las al único que tenemos que ir es a Dios, porque no hay nada. Y le voy a decir esto, mi hermano, es que no hay más opciones. No hay humanamente. Voy a atender de la entrada, venga, usted me da trabajo. No, yo también estoy buscando. Es que no hay más opción. Y es en este momento de Mictam que estamos viviendo, donde Dios quiere que usted confíe en su palabra. Este pasaje tiene un tono especial, este salmo, un tono interesante, y es un hombre encerrado en sí mismo y en una aparente locura. ¿Se acuerda cómo se hizo pasar David en Filistea? Se hizo pasar ¿por qué? Imagínese a David dejando correr la baba. Usted ha visto tristemente una persona con trastorno mental cuando las babas se le salen. Así estaba David. David estaba loco para todo el mundo, pero estaba cuerdo con Dios. Imagínese usted el dolor, la angustia tan grande de David allá ante el rey de Filistea. Se supone que se fue para Filistea para huir de Saúl, pero resulta que David es el peor enemigo de los filisteos porque ha matado muchos. Incluso hay una canción que los filisteos ya se saben de David. ¿Sabe cuál es la canción? Y cuando hablaba de matar, todo el mundo sabía que se referían a los filisteos. Y los filisteos dicen, la canción que está de moda, ¿no? La canción de moda en el primer libro de Samuel era: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No sé, póngale el ritmo que usted quiera. Esa era la canción de moda. Y hasta los filisteos se la sabían. David, preocupado, se pasa a hacer por loco para que no lo maten. Esa fue su estrategia del momento, hacerse pasar por un loco. Y le voy a decir una gran verdad, mi amigo. Para muchas personas hay que hacerse loco. Amén. A veces hay personas que es mejor hacerse uno que. A veces hay personas que me hablan feo. Hay personas que me hablan feo. Para yo no cargar mi corazón, ¿sabe qué hago? Hacerme el que no vi ese gesto. Hacerme el que no entendí lo que me dijo. Y me preguntan: ay, pastor, ¿usted se dio cuenta de tal persona? No, yo no me di cuenta. Hágase loco para que su corazón no se cargue. Es el sentimiento. Imagínese David, no obstante un reino, su propio reino, Israel, lo está persiguiendo. Ahora tiene otro reino detrás, los filisteos. Dos naciones persiguiendo un hombre.
Dígame, ¿es posible que se salve? Es posible. Escúcheme, y hay momentos y circunstancias de la vida donde usted posible se siente como si dos naciones lo estuvieran persiguiendo. Porque usted dice, pastor, los problemas no paran. Llega uno y después llega el otro y después llega el otro. Escúcheme, si usted se siente así, está pasando de un lugar de refugio a un lugar de ¿qué? De encierro. Pero es aquí donde Dios quiere que aprenda una lección. ¿Sabe cuál? A confiar en su palabra. ¿En qué? ¿Hasta aquí me ha entendido lo que le estoy hablando? ¿A confiar en su qué? En su palabra. David entendió esto. David aprendió a confiar en Dios en la soledad. Aprendió a confiar en Dios en la locura. Aprendió que no tenía nadie más a su lado, sino que el único que estaba era Dios. Aprendió a confiar en Dios del refugio al encierro. Y le quiero preguntar esto: ¿puede pensar en una situación que lo llevó a confiar plenamente en Dios? ¿Qué situación a usted lo ha llevado a confiar plenamente en Dios? ¿Qué situación usted puede decir hoy, pastor, si no me hubiera pasado eso, yo no confiaría en Dios? Dígame una. Ok, donde no había nada, ahí Dios le enseñó. Casi siempre esta palabra confianza es muy predicada. Confía en Dios, confía en Dios. Es muy predicada y muy dicha. En las canciones se escribe mucho. Pero escúcheme, llevarla a la práctica, verla en una persona, no es muy común. Y casi siempre las situaciones que nos han llevado a usted y a mí a confiar en Dios son momentos duros que estamos viviendo, donde hubo una intervención divina, un milagro. ¿Amén o no amén? En estos días, y lo tengo que contar, algunos saben aquí, hace un mes, 2 meses atrás, yo estaba muy preocupado porque no teníamos ni para el arriendo de la iglesia, porque duramos un mes cerrado, no había. Y no le puedo mentir que estaba preocupado. Y oré al Señor, le dije a la persona que me ayuda en la iglesia con ese tema de las finanzas, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no sé, pastor, si no sabe usted. Y es ahí donde uno entiende que la responsabilidad recae sobre uno. Y sabe, lo único que sirvió fue confiar. Pues vamos a esperar que Dios haga un milagro. ¿Qué más hacemos? Yo realmente, yo no soy, y se lo digo con mi corazón, yo no soy de pedirle a la gente. No porque sea orgulloso, me da pena. Yo no es que sea orgullo, pero yo venga, no sé, no. Yo prefiero a usted predicarle la palabra y orar por usted para que Dios toque su corazón. Y que Dios le inquiete a usted a ofrendar, a diezmar, si Dios le inquieta hacerlo. Porque yo creo que Dios nos dio una palabra a esta iglesia y Él nos va a sostener. Entonces recordé la palabra que Dios me había dado y milagrosamente sucedió un milagro, se lo cuento. Sucedió un milagro y pudimos pagar el arriendo. Sucedió un milagro de parte del Señor. Y entonces es ahí donde uno está en crisis que aprende a confiar. ¿Amén o no amén? Yo le quiero invitar, seguro si usted está pasando por esto, Dios quiere llevarlo a que usted confíe en una palabra. David es un hombre que huye. Ningún lugar para David es seguro. Ni su reino, ni su casa, ni donde David dijo, pues me va a tocar meterme a la boca del lobo a ver si allá estoy seguro. Tampoco. Se fue a poner los filisteos, menos. Pero entonces David en esta situación, escúcheme, echó mano del único elemento que tenía a la mano. ¿Qué posee David? ¿Posee cosas materiales? No. ¿Posee armas? No. ¿Posee un ejército? No. ¿Posee amigos? No. ¿Socialmente cómo está? Solo. ¿Su familia dónde está? No están. Solo hay una cosa que David tiene. No. Antes de eso, solo hay una cosa que David dijo, ¿qué poseo yo en este momento? Oiga, yo me acuerdo que Dios me dio una palabra hace años. Solo hay una posición que él tiene, no tiene más de que echar mano. Cuando uno tiene su ahorro en el banco, uno dice, bueno, pues si aquí, pues me retiro. Pero cuando no hay ni en el bolsillo ni en el banco, entonces, Señor, Padre, David se puso a mirar qué tenía. No tenía nada. Había una sola cosa que tenía y a una sola cosa le podía echar mano. A algo que para muchos podía ser absurdo. Un
una promesa que le hicieron hace años. No tiene nada más de qué echar mano. Y le voy a decir, mi hermano, Dios le va a pasar a usted por situaciones donde usted no tenga para echar mano en ninguna otra cosa, sino simplemente una oración. Dios a usted lo va a pasar por una circunstancia donde usted no tenga nadie, ni a nadie al lado, ni nada, ni siquiera material, para que usted eche mano de lo que debió echar mano en principio. ¿Sabe qué? De la palabra que Dios le había dado. No sé si soy claro con lo que estoy hablando. Quiero decirle que solo tenía una posesión en la mente. Lentamente las palabras de Dios comenzaron a recordarse. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Han pasado algunos años y Dios le había prometido algo a David que no se ha cumplido. ¿Sabe qué es? 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señoras y señores, Dios le había dado una palabra a David hace muchos años atrás, que iba a ser rey de Israel. ¿Qué le había dado? ¿Y para dónde? ¿Y dónde está David en este momento? ¿Dónde está? ¿Dónde los filisteos? ¿Del refugio? David dice: no tengo nada, solo tengo una cosa de que echar mano. ¿De qué? Oiga, Dios me prometió hace años algo que todavía no sé qué. Echó mano de la única posesión que tiene, una palabra. No sé si Dios le está hablando. Y por eso el estribillo del salmo, por eso el coro del salmo es: alabaré su palabra. ¿Cuál? Esta. ¿Amén o no amén? No sé si Dios le está hablando, y por eso continuó. David recordaba también las victorias que Dios le había dado. Había vencido a un filisteo, un Goliat, un gigante. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando tocaba el arpa, Saúl se calmaba. Muchas cosas empezó a recordar cuando se hizo el loco para la gente, pero cuerdo para Dios. Hágase el loco con el mundo, pero cuando ore se acuerde. ¿Amén o no amén? Debemos echar mano al único que no nos abandona ni nos dice mentiras. En este caso es Dios. Es un salmo que describe sensaciones, sentimientos, escúcheme, que los llevaron a aprender a confiar en la palabra de Dios. A mí siempre, escúcheme mi hermano, siempre se me marcó esto. Y a los muchachos que están en formación en la iglesia, a las personas que sirven en la iglesia, yo les he dicho, y ellas no me pueden negar que yo, cuando las cojo a cada una, cuando tengo la oportunidad de hablarles, yo les digo siempre esto, porque yo lo viví y lo vivo, y lo vivió el rey David. ¿Sabe qué es? Escúcheme, cuando Dios a usted le da una palabra y cuando Dios le ha dicho que lo va a usar, primero lo pasa por el fuego y lo va a hacer sufrir, escúcheme. Pero yo no quiero que usted tome esto como algo al aire. Lo va a vivir en carne y hueso. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les da una palabra, pero llegó la mala noticia, pero llegó la circunstancia difícil? Escúcheme, entiende que no es que usted sea de malas, Pablo remalas, no. Es el proceso de formación de Dios, porque Dios lo quiere llevar a un lugar de bendición. Y si usted no se la cree, escúcheme, Dios un día se va a cansar y entonces va a levantar a otro. Yo le pido que por favor no se quede en el proceso. Por eso este mensaje es para usted y es para mí. Le pido por favor me ponga mucha atención, porque esto hasta ahora está empezando, papá. Del refugio al encierro. Para aprender a confiar en las palabras de Dios, posiblemente tienes que pasar por. Entremos al Salmo. Entremos al Salmo. Entremos al Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos, mire cómo se repite la palabra día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia.
en el día en que temo. ¿Yo en qué? En ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede qué? Hasta ahí únicamente. Vamos a ver hoy. Aquí encuentro la primera situación, la primera condición. Escúcheme, que muchos de los que estamos aquí posiblemente tenemos que pasar para aprender a confiar en Dios. Primera, el miedo. ¿Cuál es la primera? Versículo 3. ¿Qué está diciendo David ahí? No quiero que resaltes todavía la confianza. Esa la vamos a resaltar después. Resalte primero lo que lo ha llevado a confiar. ¿Qué? Temor, miedo. Pregunta: ¿cuántos de los que están aquí últimamente han sentido miedo? ¿Usted ha sentido miedo? Yo quiero que con sinceridad respondamos esta pregunta. Con sinceridad. ¿Ha sentido miedo, temor a la decadencia y a lo malo que estamos pasando en este momento, como a la pandemia y al paro nacional? ¿Usted ha sentido que ya no tiene qué hacer? ¿Usted ha sentido miedo porque no sabe a qué dedicarse? ¿Usted ha sentido miedo porque no tiene dinero? ¿Usted ha sentido miedo porque le da miedo enfermarse? ¿Cuántos de los que está aquí hemos sentido miedo de perder a alguien muy cercano por el COVID-19? ¿Y a cuántos ya les pasó? Miedo. Gracias, Señor, porque David fue sincero. Siendo el hombre de Dios, dijo que a veces le daba. No quiero que usted resalte toda la confianza. Quiero que usted entienda en el versículo 3 cómo David es sincero para decir que siente miedo. Siente miedo. El miedo, escúcheme, es la alteración del ánimo. Angustia ante un peligro o perjuicio, especialmente ante un peligro. Puede ser producto de la imaginación o puede ser algo que esté pasando realmente. El miedo. Y le quiero decir, Dios quiere hoy, mi querido amigo, curar y enfrentar toda situación de preocupación que esté en su corazón que le cause miedo. No me vaya a responder esta pregunta, pero quiero que usted la analice y se la responda usted mismo. Amado hermano y amigo, ¿usted a qué le tiene miedo en la vida? Ayer hablaba con una persona mayor de edad. Está sola. No tiene ropa ni qué comer. Le pido que me ayude a orar por ese señor. Él viene a la iglesia. Y con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, tengo tantos años, 70. Mis hijos no me llaman. Mi esposa no está conmigo. Nadie me contrata para trabajar. Vivo de la caridad de la gente. Estoy en un lugar peligroso. No tengo para dónde ir. Tengo miedo a morirme solo. Miedo. ¿Usted qué le tiene miedo? ¿Usted a qué le tiene miedo? Dios lo trajo esta noche a usted para enfrentar sus miedos. Porque yo sé que ahí donde usted está sentadito, usted le tiene miedo a algo. A algo usted le tiene que tener miedo. No le creo a esos religiosos que dicen: yo no le tengo miedo a nada. No le creo. Porque un ser humano de carne y hueso a veces siente temor. Como un hombre, como David. Jesús, nuestro Señor, cuando estaba a punto de ser entregado, dijo a sus discípulos: vamos a orar porque estoy triste hasta la muerte. El espíritu está dispuesto, pero estoy mal. Si el Señor no tuvo miedo, Jesús no dijo: me voy para la cruz contento. ¿Y cuántos es que son? Jesús no tenía una fe positivista, tenía una fe realista. Porque el positivismo sí que le hace daño a las iglesias y a los cristianos. Declare, diga que todo le va a salir bien. No le ponga a declarar: hermano, dejémonos de vainas, ¿usted también le duele? Mire,
David es un hombre sincero. El día en que temo, yo en ti confío. Está declarando que él teme, que le da miedo. ¿Cómo no va a sentir miedo de dos reyes que lo persiguen? Está a punto de morirse y en último momento se le ocurre ser loco y le salvó la vida hacerse el loco. ¿Cómo no va a sentir miedo? Y le quiero decir, mi hermano, que Dios hoy te trajo para atacar y para enfrentar tus miedos. El miedo que tienes a lo que sea, Dios quiere enfrentarlo. Yo recuerdo cuando era niño, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad y yo vivía en el campo. Imagínese usted. Y eso sonaban esos palos por la noche por allá. Y yo en mi cuarto, y Señor Jesucristo, y pasaban sombras por la ventana. Y uno ore, y y en esos tiempos no había baño y tocaba ir afuera. Y eso, no, Dios mío. Miedo. ¿Alguno de ustedes ha sentido miedo? No solo a ese tipo de cosas, sino cuando uno crece los miedos cambian. Después uno le tiene miedo a estar solo. Uno le miedo a sentirse fracasado. Uno le tiene miedo a no lograr sus sueños y metas. Los miedos empiezan a evolucionar. Total, perder seres queridos. Le tengo que decir que este mensaje es para usted y para mí por la siguiente razón. Porque el miedo te va a visitar tarde o temprano. No sé si soy claro con lo que estoy hablando. Pero el miedo nos va a visitar. A todos nos va a visitar de alguna manera o en diferentes áreas, pero nos va a visitar. Y lo que nos promete o lo que nos propone más bien el Salmo es que no lo dejemos crecer, no dejemos que haga su obra maligna. Note el pasaje 3. El día en que temo, ese mismo día que hago, dice David. Eso es como cuando usted dice particularmente, toca no dejarlo avanzar. Cuando a una persona le descubren una enfermedad, no la dejes avanzar, no dejes que crezca. El día en que temo, no dejes que el miedo crezca, porque si no, cumple su obra. ¿Amén o no amén? El miedo es un arma de Satanás. ¿Sí sabía usted que en la Biblia el miedo se encuentra como una de las armas que Satanás usa? Es más, ¿sabe usted cuál es la frase que más se repite en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No temas. No temas. Se repite más en la Biblia que te amo, de parte de Dios hacia el ser humano. ¿Qué Dios sabe? Que el hombre va a ser temeroso. Y por eso Dios le va a decir muchas veces, no temas, no temas. Jesús le dijo a sus discípulos, recuerdo una de muchas, en la barca estaban a punto de ahogarse. Jesús aparece y le dice, no teman, yo soy el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No temas, no temas, no temas. Es una palabra que Dios te va a decir mucho. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a querer sembrar miedo y quiere que crezca. ¿Cuántas cosas usted no ha hecho por miedo? ¿En serio? Otra, ¿cuántas bendiciones hemos perdido por miedo? ¿Puede usted pensar en ellas? Una de las mayores tragedias de la vida es que el miedo te impida confiar en las palabras de Dios. Eso sí que es una tragedia. Que el miedo crezca a tal punto que ya cuando oren por ti, tú tengas que volver a venir a orar porque la oración primera no funcionó, porque el miedo es tan grande que no. Esa es la mayor tragedia. Escúcheme lo que le voy a decir. El miedo hace pensar al individuo, entre comillas, que es más seguro y mejor en el momento para decidir frente a lo que está viviendo. ¿A qué me refiero? Voy a poner ejemplos para que usted entienda. El miedo hace pensar al individuo que es más seguro y mejor en el momento para decidir frente a lo que está viviendo. ¿A qué me refiero? Situaciones como: no voy a emprender el negocio por miedo al fracaso, mejor sigo siendo empleado. ¿Sí me entendió? Eso hace miedo. Hace que el individuo vaya a lo más seguro del momento. Otro: no presento ese examen en esa universidad
por miedo a no salir favorecido porque se presentan muchos. Mejor no estudio. Otro. No le sirvo a Dios porque me da miedo fallarle. Entonces mejor no me comprometo. A alguien Dios le está hablando esta noche. Otro. No recurro a que Dios me provea porque por miedo a pensar en las necesidades es mejor ir donde el gota a gota. El miedo sesga y es seguro que va a llegar el miedo. El miedo, si lo experimentas, debería llevarte a confiar en las palabras de Dios, en lo que Dios te ha prometido. Debería ser confiar en Dios y lo más seguro para ti. En otras palabras, si usted siente miedo, a lo primero que usted le debe echar mano es a lo más seguro. Y usted y yo sabemos qué es lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? ¿Sabe cuál es el problema con el que siente miedo? El problema con el que siente miedo es el siguiente: la decisión que toma. Se supone que los que sienten miedo, la primera reacción es echar mano a lo que es más seguro para él en el momento, como los ejemplos que le coloqué. Se supone que si nosotros confiamos en la palabra que Dios nos ha dado, cuando llegue el miedo, a lo que echaremos mano, porque tenemos miedo a eso lo más seguro, se supondría que debería ser a la palabra de Dios. Pero a muchos no nos pasa eso cuando nos da miedo. A muchos no nos pasa eso, sino que sale a flote el miedo. Es hasta una evaluación que saca a flote qué es lo más seguro para ti: Dios y su palabra o el mundo. Ahí se la dejo para que usted la piense. Escúcheme lo que le voy a decir. Para el miedo que experimenta David, él lo quiere contrastar con algo y apela a dos cosas: primero, a la misericordia de Dios, y segundo, a las promesas de Dios. Versículo 1. Yo le dije a usted que yo no tenía afán, ¿cierto? Vamos despacio, vamos viendo los versículos y usted, para que vaya entendiendo y masticando los pasajes realmente. Mire, ¿saben qué? No hay otra manera de comenzar una oración frente a una situación de refugio, encierro. No hay otra manera de comenzar una oración cuando usted está pasando por un momento muy duro de su vida, cuando usted se encuentra mal. No hay manera, solo hay una. Hay que apelar a un lado, al lado amable y glorioso de Dios. ¿Sabe cuál es? La misericordia. ¿A qué hay que apelar? ¿Usted en sus oraciones le pide misericordia a Dios? ¿O usted es de los que se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó? Porque tristemente yo a veces escucho que hay lugares donde le enseñan a las personas que le hablen a Dios como si Él fuera un esclavo y como si Dios tuviera que hacer lo que yo dijera. Tristemente. Y me duele en gran manera ver que los cristianos, nuestros cristianos, esos videos son los que más comparten. Se nos ha olvidado cuál es nuestra posición, donde Dios es arriba y yo soy abajo. Lo mínimo y una palabra que no puede faltar en su oración, que no puede faltar en su vida delante de Dios, es siempre: ten misericordia. Ten misericordia. Esa palabra no le puede faltar a usted en su vocabulario con Dios. Claro, chévere que usted entienda la identidad en Dios. Rico que usted sepa quién es en Dios, que usted es una hija, un hijo. Algunos dicen: yo soy la princesa, ¿no? En estos días veía, no le digo dónde porque usted después va y busca y no. Por allá en un lugar veía unas personas graduándose de algo, unas mujeres, no sé de qué, algo de una iglesia cristiana, y eso les ponían coronas, ¿sí? La graduación era con coronas y un bastón. Usted es una mujer, pero bacano, ¿porque qué? Porque están sembrando una identidad. Pero la pregunta es: eso le va a hacer olvidar quién sigue siendo delante de Dios. Todos los discípulos, apóstoles que escribieron cartas en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo comienzan? Yo, Santiago, siervo del Señor. Yo, Pablo, apóstol, siervo. Y esa palabra siervo en el griego significa esclavo. Una traducción más original sería: yo, Pablo, esclavo. Si ellos que sembraron iglesias, si ellos que con la sombra sanaban decían que eran esclavos, ¿qué nos creemos usted y yo? Que nos cuesta creer todavía muchas cosas de Dios. Mi hermano, no se le olvide su posición delante del Señor.
Misericordia, compasión, que a Dios se conduela. Está David apelando al favor, a ese lado vulnerable en el sentido de misericordia, no de que Dios sea débil. Vulnerable en el sentido de entender y comprenderte y ponerte en tus zapatos, como para que Dios haga algo y se conmueva por tu situación de llanto, de lloro, de dolor. Por eso, mi hermano, apele a la misericordia de Dios. Amén. En estos días, hace como 3, 4 semanas, al frente de mi casa habían disturbios y habían cosas duras por todo lo que estamos viviendo. Y eso, ese gas se me metió a la casa y me tocó un chiro en la cara. Y mejor dicho, no era que yo estuviera afuera, ¿ok? Yo estaba en mi casa. Pero cuando empezó a pasar todo un poquito, quise salir, y efectivamente multitud de gente corriendo, unos con agua en la cara, otros con leche, otros disparos por todos lados, se escuchaban bombazos, helicópteros en el cielo. Salí a la esquina de mi casa, miraba a toda la gente y lo único que podía decirle al Señor era: Señor, ten misericordia. No hay más. ¿Qué le digo yo a Dios? Ten misericordia. Y es a lo que David apela. David confía en Dios porque cree que Dios es misericordioso. ¿Usted cree que Dios es misericordioso? ¿Sabía usted que a Dios le duele igual si a usted se le muere un papá, una mamá, a la niña que está llorando porque se le murió la mascota? Para Dios es dolor. Y le duele ver a uno de sus hijos sufrir. Y Dios llora con nosotros. Y le duele. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay situaciones que pueden producir miedo. David nombra algunas: porque me devoraría el hombre. Eso significa persecución. Me están persiguiendo, dice David. La situación que está viviendo: persecución, devorar, comer, acoso está viviendo David. Está viviendo ataques. Me oprime combatiéndome cada día. Hay gente que lo está combatiendo. Claro, 2 reinos, Saúl y Aquís. Los ataques, la opresión. Si usted se siente que ya no puede más, si usted se siente encerrado, encerrada, ¿qué otra cosa? Dice: todo el día mis enemigos me pisotean. Se siente humillado, le toca pasarse por un loco. ¿A dónde tiene que recurrir David para salvar su vida? A la locura. ¿Usted alguna vez en su vida le ha tocado hacer cosas que jamás creyó que le tocaría hacer por una necesidad? Nunca usted está en una situación donde usted diga: yo jamás en la vida me vi en esto. Yo conocí, y yo le tengo miedo personalmente a la soberbia, porque yo he visto personas soberbias que suben como palmas y caen como cocos. La soberbia es algo que Dios impida que usted le toque, que nunca lo toque la soberbia, porque la soberbia es un mal que destruye lo que sea. Y escúcheme, aquí dice que lo pisotean, dice constantemente está en problemas, dice: porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. La soberbia y la arrogancia. Y este es el aparente triunfo de los malvados: la soberbia y la arrogancia. Y le quiero decir, estas cosas que David nos está contando aquí le producen miedo, le producen temor. David pudo decir, David duró más o menos en este trote como 10 años, ¿sí sabía? Como 10 años huyendo. En el salmo anterior lo escribe porque está huyendo de Saúl, quien lo quiere matar. Sale del palacio y de su casa, está huyendo. Luego tiene que huir de Nob, de donde Ahimelech. Luego tiene que huir de Filistea. David lleva más o menos, se la pasó 10 años huyendo. Piense usted en las noches de llanto de David. David pudo decir: entre mejor hago las cosas, como que peor me va. ¿Lo ha dicho usted? David pudo pensar así y decir así. 10 años donde David llegaba a donde no, donde los sacerdotes, alrededor de 80 sacerdotes, 85 sacerdotes vivían allí. No, aquí estoy con la presencia de Dios, aquí está nomás la carpa de adoración,
están los 85 sacerdotes que me van a dar palabra, van a orar por mí. Llegué al lugar de refugio. Pero pronto se le convertía en ¿qué? En encierro y tenía que huir. Escúchame, claro, entre mejor hago las cosas, como que peor me va. Así es como me pagas, Dios. Pudo haber dicho David: Señor, se supone que me ungieron, se supone que el Espíritu está sobre mí, se supone que yo maté a Goliat, se supone que tú me respaldas, se supone que cuando yo toco, Saúl se calma, el Espíritu que tú envías se calma, se supone que tú me proteges cuando cuido las ovejas. Así es como me pagas, huyendo de algo que yo no he hecho. Es muy fácil caer en eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos reprochado a Dios las situaciones que vivimos? Santo, ¿cierto? Escúcheme, David internamente quiere entender a Dios y que Dios es un Dios de procesos. David, con el versículo 3, ya vamos terminando. El día en que temo yo en ti, ¿qué? David dice: quiero botar la toalla, pero ¿qué? No. Cuando me da miedo, ¿qué hago? Confío. Quiero botar la toalla, pero no. David empieza a entender internamente que las cosas en Dios son ¿qué? Procesos. ¿Son qué? Si usted está mal en este momento, si usted está pasando por circunstancias duras, Dios quiere un proceso con usted. Dios está adquiriendo un proceso con usted. Y le voy a decir una cosa: Dios, por amor, va a permitir que a usted le pasen cosas duras, porque quiere corregirlo, porque quiere amarlo, porque quiere levantarlo. Le tengo que decir que Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted aprenda las buenas. Siempre lo hemos dicho. Dios quiere que usted a las buenas aprenda. Por eso le da la palabra, por eso pone personas a su alrededor que le aconsejen, que le digan cómo hacer. Si usted no hace como Dios quiere, Dios, por amor, va a permitir que usted sufra, para traerlo, para que usted en algún momento de su vida caiga en cuenta, como el hijo pródigo, que después de que se gastó la herencia del papá, que cogió por donde no era, que fue y buscó las prostitutas, que tuvo muchas cosas, que perdió el dinero, y luego cuando se vio comiendo peor que los cerdos que cuidaba, allá cuando pasó por el proceso, entonces dijo la Biblia, Lucas 15:17, volviendo en sí. ¿Y qué es volver en sí? Como no había demonio. No había demonio. ¿Qué había? Una mente cerrada. Amén, Diana. No había demonio. ¿Qué había? Y a veces Dios coge un leño y nos abre la cabeza para que la mente se abra. Entonces, el leñazo que Dios le pegó al hijo pródigo, ¿sabe cuál fue? Estar, después de haber tenido herencia y estando bien, estaba en la casa, podía echar mano de lo que quisiera, estaba mejor que cualquiera, y se fue para el mundo, hizo las cosas mal, y cuando estaba peor que los cerdos, ahí sí entendió. Y dice la Biblia que volvió en sí, y volvió al Padre, y el Padre lo esperaba. ¿Era necesario pasar por los marranos? En la poderosa voluntad de Dios, la voluntad de Dios era que Él pasara por los marranos. No era necesario. ¿Cuándo se volvió necesario? Cuando su mente estaba como cerrada. Ahí sí se volvió necesario. Tocó que fuera así. Amén. Para continuar y ir terminando, quiero decirle esto porque no me puedo ir sin decirle esto. El versículo 3 es como un ya. Di muchos motivos como para llenarme de miedo. Echaré mano a lo que poseo. Promesas de Dios. Ser rey un día. Es lo que David está diciendo. Si usted notó los versículos del 1 al 2, es: me combaten, me hacen, me oprimen. David se está llenando ¿de qué? De miedo. Pero el versículo 3 es un tate quieto al miedo.
No. Yo el día en que temo, ¿yo qué hago? Confío. Lo contrarresto con algo. Sin miedo dice que a veces siente miedo y lo contrarresta con confiar. El versículo 4 dice: en Dios alabaré su qué, su palabra. Y aquí yo quiero que usted note algo de los salmos que le va a tocar hacer a usted y a mí en ciertos momentos de la vida. Yo lo he dicho en predicaciones. ¿Sabe qué es? Hablarse a sí mismo. ¿Qué le va a tocar hacer? Versículo 3. David viene hablando con Dios: ten misericordia de mí porque me devoraría el hombre. Le está contando a Dios. Pero en el versículo 3 su cántico y su oración cambian. Ahora, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A él mismo. Es como si se hubiese parado frente a un espejo y se hubiese dicho: David, el día en que temo, yo en ti confío. Yo voy a confiar ¿en quién? En Dios. Versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacer. A mí me encanta este versículo. ¿Sabe por qué? Porque es como un hombre. Este versículo se lo puedo explicar con esta sensación. ¿A cuántos de los que están aquí se les han perdido las llaves? ¿Sí? ¿Sí? ¿A usted le ha pasado? O el celular o algo importante y usted comienza, ¿cierto? Pero usted llega y hace y la sintió. ¿Usted qué comienza a hacer? Eso está pasando aquí. Mire, versículo 3, póngale cuidado. A David se le perdieron las llaves. Yo estoy temiendo y se echa mano al bolsillo y entonces dice que yo confiaré. Versículo siguiente: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Habla en tiempo pasado. Es un crescendo de emociones donde viene del miedo y comienza a recordar y comienza a ¿qué? A calmarse. Comienza a apaciguarse. ¿Me hago entender? Miren cómo es el tono del pasaje. Qué cosa tan linda. Dice el texto, dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Ya habla en tiempo pasado. Yo he confiado en Dios antes. David se calma en su corazón. Si somos, escúchame, capaces de hablarnos a sí mismos de las cosas malas, porque el ser humano casi siempre se habla en lo malo. Mire tan feo, mire tan gordo, mire tan, ¿sí? Mire usted, es culpa suya. A veces uno mismo se habla a sí mismo. Pero lo que usted debería hablarse a sí mismo es: confía en Dios. También le pasó al del Salmo 42. ¿Sí? ¿Cuándo vendré y alabaré al Señor? Dice el Salmo 40: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, es el alma mía. Y allí también él se habla a sí mismo. ¿Por qué temeré? Dice él. ¿Por qué voy a tener miedo? En Dios he confiado. Se habla a sí mismo. Y le quiero invitar a que hay momentos de la vida donde se va a tener que hablar a sí mismo, vaciarse a sí mismo, regañarse. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué la embarro? Confía en Dios. ¿Acaso Dios no le ha dado lo suficiente? Recuerde y sáquese usted mismo en cara las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Párese a un espejo y diga: ¿acaso Dios no lo ha ayudado cuando lo ha necesitado? Regáñese a sí mismo para que usted vuelva en sí y tenga fe, como lo hizo David. Alabaré, cambiaré mi ánimo. El fundamento es su palabra. Y le quiero decir algo aquí para antes de terminar. Primero, algunos quieren confiar en Dios cuando Dios no ha podido confiar en ellos. Amén. Qué lindo David. Alabaré su palabra. En Dios he confiado. He confiado en su palabra. Pero escúcheme, algunos quieren confiar en Dios cuando Dios no ha podido confiar en ellos. Otro. Algunos no confían en Dios, sino que son conchudos. ¿Usted sabe qué significa la palabra conchudo en Colombia? ¿Qué es un conchudo? Eso Dios algo va a hacer. Esas frases puede que le hagan daño, porque David dijo que había confiado en una palabra, en algo al aire. ¿Soy claro con lo que le estoy diciendo? Una cosa es decir: relajo, eso algo Dios va a hacer. Qué rico es que usted tenga un fundamento. Amén. Que usted tenga algo en que agarrarse.
Dios, escúcheme, si alguien conozco racional, si alguien conozco que es todo lo tiene estrictamente planeado, es el Señor. Dios tenía planeado un cordero que se apareciera para el sacrificio cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí estaba el cordero enredado en los cachos. Usted puede creer que Dios ya tiene planeadas las bendiciones para usted, aunque usted en este momento no las vea. No, en serio, eso se llama confiar. Escúcheme, conchudo es una persona que hace males y sigue campante como sin nada, que es confianzudo. Eso es. Más completamente confiamos en Dios cuando Él nos ha prometido algo específicamente. Y si usted tiene una promesa de parte de Dios, agárrese bien agarrado, porque eso es lo que lo va a sacar a usted en los momentos de crisis. ¿Amén o no amén? ¿Yo para qué le digo a usted, hermano? Pues Dios hará. Eso es como tan al viento, eso es como tan por salir de paso. ¿No le parece a usted? El consejo más efectivo que yo le puedo dar a usted es, hermano, ore para que Dios le dé una palabra, y entonces usted se agarre de esa palabra y crea. Por cierto, ¿usted sabe cuál es la palabra que Dios le dio? ¿Usted tiene una palabra que recordar en los momentos de crisis? No, en serio. Si no la tienes, ya tienes un motivo por el cual orar. Señor, dame una palabra. Y una palabra no es escuchar una voz por allá loca que le diga a usted cosas, no. Señor, tú me dijiste en Isaías 41:10. Y usted abre su Biblia. Y usted, si quiere, le invito a que ore así. A mí me gusta orar con la Biblia abierta. Señor, mira, tú me dices así. Claro, es que Dios cumple su palabra, no un deseo caprichoso. ¿Me perdona por lo que acabo de decir? Si usted no tiene una palabra de qué agarrarse, qué aferrarse y acordarse en los momentos duros, pídasela a Dios hoy. Pídasela, que Dios se la dé. Pídale a Dios que le dé una palabra para que usted tenga que confiar. Pero si usted es de los que confía al aire, no hay nada. No hay una confianza estable. Más completamente confiamos en Dios cuando Él nos ha prometido algo. Le quiero invitar a que usted, hermano, ore. ¿Tiene crisis? ¿Está pasando por un momento difícil? Cuando ore, abra su Biblia en la palabra que Dios le dio. ¿No la tiene? Ore a Dios y dígale que se la dé. Usted se agarra de ella y se la dice a Dios: Señor, tú me dices aquí esto, me has dicho esto, sé que me has dado esta palabra. Yo quiero ser con usted ya voy a terminar. Voy a ser con usted muy sincero y muy responsable como pastor y predicador. Cuando yo le estoy hablando de una palabra, quiero recordarle a Pedro, a primera de Pedro, el apóstol, que dijo: la profecía más segura es la palabra. Pastor, es que me dieron una profecía un señor. Yo le diría: ¿cuál? Usted me dice: no, es que me dijo esto. Es mejor que Dios te dé una palabra. Esta es la profecía más segura. Si usted, yo lo he dicho, si usted hace un estudio de la palabra, Dios a cada hombre suyo cuando lo llama le da una. Busque Jeremías, Isaías, David. ¿Y sabe qué aseguraba su futuro y su victoria? Una palabra que les habían dado. No era otra cosa sino eso, y era recordar una promesa de parte de Dios. Recuerde la promesa que Dios le ha dado. Cuando yo le hablo de promesa, le estoy hablando de algo que Dios dijo acá, que usted puede citar, que usted le puede decir a Dios: Señor, tu palabra me dice en el salmo tal, en el versículo tal, y yo sé que esa palabra es para mí. Y le voy a decir una cosa: déjese sorprender por Dios, porque cuando Dios te da una palabra específica, uno la siente acá, uno la siente aquí adentro. Yo no le puedo dar a usted, no se lo puedo explicar con palabras, le invito a que usted lo experimente. Usted siente una palabra que Dios le ha dado aquí dentro en su corazón. Yo recuerdo mucho al pastor Carlos cuando él iba a tener su primer hijo. Él cuenta en su testimonio que los médicos le dijeron que se moría el chino, que ya no estaba embarazada la pastora y no podía tenerlo, y se moría, y él se fue a orar.
Y estaba orando al Señor, y él le decía: Dios, dame una palabra, dame una respuesta, ¿qué debo hacer? Y Dios le dio una palabra. Si no estoy mal, es en Isaías, donde dice: ¿y acaso yo no haré que nazca tu hijo? Así dice la Biblia. Y entonces, ¿la recuerdas? Gracias, Carlitos. Esa palabra. Y el pastor se agarró esa noche, eran como las 3 de la mañana. Dice él que en su experiencia personal, porque las experiencias personales con Dios son experiencias personales, dice él que le estaba orando y escuchó que Dios le dijo así, una voz audible que se lo dijo. Y él volteó a mirar porque pensó que iba a llegar un hermano y no había nadie. Entonces él se acordó que eso era un versículo en la palabra, fue y lo buscó. Y entonces en ese momento, 3 de la mañana, después de haber orado como 4 horas, su oración fue sencilla de 15 minutos. Señor, tu palabra me dice, y me has dado esta palabra. Su hijo al otro día nació, tiene 15 años. Dios a mí, yo le cuento mi experiencia personal para retarlo. Cuando yo me vine para Bogotá, yo me vine porque Dios me habló. Éxodo capítulo 15, versículo 14. Así dice: yo, Señor, ¿qué hago? Yo tenía ya me quería ir de La Vega, no quería estar más ahí, ya me quería ir. Duré un año orando y en un ayuno Dios me habló, me dio esa palabra y la sentí para mí. El texto dice así: no ores más, márchate. Así dice. Dios le dijo a Moisés: no ores más, ya, no clames, márchesen. Entonces yo entendí que era la palabra para mí. Me vine y sí, hoy en día puedo decir, sí era. No hay como uno moverse y hacer las cosas por una palabra. Cuando usted está en crisis, como David, ¿qué recordó David? ¿En qué confió? En Dios. Sí, claro, en su poder, pero en algo tangible. ¿Qué era? Lo reto. Para terminar, el versículo 4 habla de que ha confiado. Ya esta última pregunta que hace: ¿qué puede hacerme el hombre? En otras versiones dice algo tan lindo como: ¿qué me puede hacer un simple mortal? Dice David, refiriéndose a Quis, refiriéndose a Saúl, refiriéndose a todos los enemigos que tiene. Dice: ¿qué me pueden hacer los simples mortales cuando yo he confiado en una palabra eterna? Un mortal no me puede hacer nada cuando tú has confiado en una palabra eterna. ¿Amén o no amén? Lo querrán destruir, lo querrán ver mal, lo querrán ver a usted destruido, pero si usted confía en una palabra eterna, la palabra eterna lo va a rejuvenecer y también va a ser usted eterno. ¿Amén o no amén? Así que le invito, para ir terminando, mi hermano, que confíe, escúcheme, confíe en Dios, en sus promesas, confíe y no deje que el miedo crezca. Va a sentir miedo, lo va a sentir porque es un ser humano, pero no deje que crezca. Contrarréstelo confiando en una palabra. Si no la tiene, ore a Dios para que se la dé. La segunda lección que se aprende del refugio al encierro es la confianza en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Del refugio al encierro. ¿Qué nos quiere llevar Dios en ese tiempo? A confiar en una palabra. Confíe en una palabra. Colóquese de pie y oramos a Dios. Quiero invitarle que ahí donde usted está pueda orar conmigo al Señor y le pueda en esta noche hablar de su vida, de sus miedos incluso. Quiero invitarle a que por favor de verdad usted haga esta oración. Hágalo porque yo sé que usted la necesita. Mi hermano, no confíe en el hombre. No, que su confianza no venga de una persona, que no venga de un trabajo. No, que su confianza hoy pase a ser en Dios y en su palabra. Que su refugio hoy sea la palabra de Dios, lo que Dios le ha prometido. Caminar por fe no es caminar improvisando, a ver Dios con qué sale, no. Caminar por fe es caminar creyendo algo que Dios ya te prometió y que se va a cumplir si tú pones de tu parte. Eso es lo que Dios quiere para usted. Señor, oramos esta noche. Te decimos gracias por tu palabra.
Posiblemente Salmos 56:3 es una palabra para alguien, donde Dios a alguien en esta noche le dice, donde Dios en esta noche le dice a alguien: aprópiese de esa palabra y reclámela, orando, citando algo firme, algo que Dios hace. El día en que temo, yo en ti confío. Puede que esa sea una palabra para alguien aquí hoy. Es para usted. Padre, oramos dándote gracias porque tú nos das palabras, Señor. Que tu palabra se convierta en nuestro timón, que se convierta en nuestro foco. Que tu palabra sea la que trace nuestras metas, nuestra vida, nuestro camino. Que tu palabra sea lo que nos des, que no nos aparte jamás, Señor, de ti. Señor, oro por aquel amigo y hermano que está sintiendo miedo, que el miedo le ha atacado en diversas áreas de su vida, que se siente derrotado, derribado, que siente miedo a la vida, que siente miedo incluso a la muerte. Señor, ¿a cuántos este tiempo les ha levantado miedo a la muerte? Pero ¿a cuántos, Señor, también nos has hablado enseñándonos a confiar en tu palabra? Que no moriremos sin que antes tú hagas lo que prometiste hacer. Dios, confiamos en ti. Y confiar en ti, Señor, es confiar en algo gloriosamente planeado que ya tienes. Permita que el Espíritu Santo te toque esta noche. Espíritu Santo de Dios, visítanos con tu poder. Permite que Dios te hable. Dispón tu corazón. Déjate enamorar por su poder. Deja que Dios llene tu alma y tu ser. Deja que Dios derribe de tu corazón toda altivez, todo orgullo, todo afán, toda preocupación, incluso todo miedo. No permitas que el propósito de Dios no se cumpla en ti. No sería justo porque dejes crecer el miedo. Confía hoy más en el Señor y en su palabra. Si no tienes la palabra, pídesela. Dile: Señor, dame una palabra, dame un arra. Dame, Señor, lo que tú me quieres decir, lo que tú me prometes, lo que tú me regalas, Señor, lo que tú me hablas y me dices. Padre, te bendecimos esta noche y te damos el honor y la gloria. Que este lugar sea para ti, Señor. Misión Vida Bosa, dirígela conforme a tu palabra, Señor. Que no vayamos a tergiversar lo que tú nos dices. Que no vayamos a hacer las cosas mal, sino que hagamos tu palabra. Señor, gracias porque esta noche estás aquí. Del refugio al encierro aprendemos grandes lecciones. Hasta hoy hemos visto dos grandes. Una, la defensa tuya. La segunda, la confianza en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos confían en la palabra?